ahí se ve la presentación, profe. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema GRES, que es la parte del deterioro. La semana pasada vimos lo que es la revaluación del activo, ¿verdad? Yo voy a pasarme la pizarra, dos posibilidades. Llevar mi activo por el método revaluado o llevar mi activo por el método del costo, ¿verdad? Costo o revaluación. En cualquiera de los dos métodos, yo tendría, esto sería de acuerdo con la NIC 16, en cualquiera de los dos métodos, yo tengo que incluir lo que es la depreciación. Si yo lo llevo por el método del costo, yo tengo que tener el valor del activo, su valor original de adquisición, valor del activo con su depreciación y el elemento que vamos a ver, ¿verdad? Que estaba por ahí, el deterioro. Si lo llevamos por el método de revaluación, vamos a tener lo mismo. El valor del activo con el activo revaluado, la depreciación, que vamos a tener dos, ¿verdad? Vimos la semana pasada que era la depreciación del activo al costo y la depreciación del activo revaluado. Y aparte de eso, tendríamos su deterioro. ¿Cómo se recuerdan que se calculaba la revaluación? ¿Qué vimos la semana pasada con respecto a la revaluación? Creo, La diferencia entre el valor en libros y el valor razonable. Exactamente. Para la revaluación, a mí me interesa y el valor en libros, que recordemos el valor en libros va a ser el activo menos su depreciación y su valor razonable. Aquí hay dos escenarios. Voy a ponerlo por acá. Tal vez voy a dejarlo en una línea así. Y el primer escenario es que el valor en libros sea mayor al valor razonable y el segundo escenario es que el valor en libros sea menor al valor razonable. Ojo, que no pude en ese. Ahí está. Si el valor en libros es menor a su valor razonable, hablamos de una revaluación, ¿verdad? Por la diferencia. En el mercado mi activo vale más de lo que yo lo tengo. Tengo que hacer la revaluación. Pero si fuera al contrario, el valor en libros es menor al valor razonable, no se hace nada. No se hace nada. No podemos, de acuerdo a este modelo, que es el de la NIC 16, hacer básicamente algún registro. Lo que estaríamos realizando o determinando con esto es únicamente que existen indicios de un deterioro del activo. Y procedemos a realizar el cálculo de la NIC 36, que es el que vamos a ver hoy. Pero importante que el deterioro no es simplemente calcular el valor en libros versus el valor razonable. Aquí hay otros factores adicionales. Entonces, ¿estamos claros con esto que les estoy diciendo? ¿Algún elemento de este diagrama que no tengan claro? ¿Alguna cosita por ahí? ¿Tengamos duda? Entonces, si el valor en libros es mayor que el valor razonable, bueno, que no lo hemos visto, se procede a hacer el cálculo del deterioro del activo. Correcto. Bueno, hacemos la evaluación a ver si el activo está deteriorado. Es muy extraño, ¿verdad? Que usted llegue y haga este cálculo y, ¿verdad? El valor en libros sea mayor al valor razonable y después usted aplique la NIC 36 y no le dé un deterioro, pero sí es posible. Entonces, sí, si sucede eso, haríamos el cálculo de la NIC 36. Y el cálculo de la NIC 36, voy a pasarme a la presentación,
conlleva más elementos aparte del valor razonable. La NIC 36 nos dice que la pérdida por deterioro del valor ocupa de estos 4 elementos: el valor en libros, el importe recuperable, el valor en uso y el valor razonable menos los costos de ventas. Vean que cuando hicimos el cálculo de la revaluación era únicamente el valor razonable. Este cálculo de el costo de ventas no estaba relacionado. Entonces, este es un cálculo un poco más complejo donde tengo que calcular el valor razonable menos los costos de ventas, su valor en uso, y aquí hago una primera comparación, con lo cual determino el importe recuperable. Ya lo vamos a ir viendo en la práctica. Y ese importe recuperable lo hago una segunda comparación con el valor en libros. Entonces, después de hacer las dos comparaciones, es donde yo sí voy a crear un valor que es la pérdida por deterioro. Puede ser que en ese camino el activo al final no esté deteriorado. Pero entonces tendría que hacer el cálculo de todos estos elementos para poder hacer las dos comparaciones. Vamos a ir viendo las dos comparaciones. Lo primero que ocupamos es el valor en libros. El valor en libros, así como lo hemos visto, lo vimos inclusive la semana pasada, va a ser el costo menos la depreciación. Considerémoslo así facilito, únicamente el costo y la depreciación. Vamos a ver en el ejercicio quinto, que es el más complejo que tenemos, que la primera vez que yo lo hago, nada más tengo el costo y la depreciación. Si yo lo hago con suficiente regularidad, digamos todos los años, para el siguiente año, de la evaluación que hubo en el primer año, habrá un deterioro o habrá una reevaluación. Entonces el valor en libros a partir del segundo año tiene, aparte del costo y de la depreciación, o el deterioro o la reevaluación. Entonces ocupo determinar ese valor en libros. Importante entonces, la depreciación va a restarle valor al costo, el deterioro también, y la revaluación, por el contrario, le va a sumar valor al costo. Entonces, yo tengo que tener claro ese comportamiento de los tres elementos. Aparte del valor en libros, ocupo determinar el importe recuperable. La idea es comparar el valor en libros con el importe recuperable. El importe recuperable también era una evaluación. Entonces, voy a pasarme la pizarra. Voy a borrar por acá. Yo llego y determino el valor en libros. Y lo tengo que comparar con el importe recuperable. Van a haber igual dos escenarios. Uno, que el valor en libros sea mayor a nuestro importe recuperable. Si el valor en libros es mayor al importe recuperable, hablamos de que el activo que estamos valorando tiene una pérdida. Pero si el escenario es al revés, el valor en libros es menor a su importe recuperable, el activo no está deteriorado. No hacemos nada. No se hace el registro. Entonces, vamos a tener estas dos posibilidades. La comparación lo que nos va a permitir en este caso es dejar el más bajo entre los dos. Supongamos que mi valor en libros era de 10 millones. 10 millones. Y mi importe recuperable es de 8.500.000. Hay un deterioro
por 1.500.000. Pero mi valor en libros se ve modificado. Yo tengo que escoger el más bajo entre el valor en libros y el importe recuperable. Esa es la comparación que nos pide la norma. Y el más bajo entre ellos dos. Siempre que yo escojo el más bajo entre ellos dos, lo que nos está dando es una pérdida. Una pérdida por la diferencia. Este es el primer escenario. No sé si tienen alguna consulta. ¿Estamos claros? O más o menos. Vamos a ver cómo se determina el importe recuperable. Está bien. Reitero, este es el primer año. Yo llegué e hice la evaluación de mi activo y determiné que había una pérdida. Pero como vimos, esta evaluación se hace periódicamente. Y ahorita vamos a ver lo que nos dice la norma. Y este año puede ser que el activo esté deteriorado. ¿Qué pasaría si el próximo año y el valor en libros es de 8 millones y mi importe recuperable es de 9 millones? Vean que es el caso contrario. Ya no hay pérdida, ¿verdad? Entonces lo que nos dice la norma es que cada vez que yo hago evaluaciones, tengo que ir valorando esa pérdida acumulada, la cual ya yo no registraría como pérdida, sino que aquí hay una devolución de la pérdida acumulada, de ese deterioro. Esta es una cuenta que hay que tener cuidado de que es un saldo del estado de situación. Entonces, si yo tengo este escenario de acá, en vez de tener un deterioro, el activo se reevaluó. Yo tengo que reversar una parte de la pérdida para que siempre refleje el menor entre el valor en libros y el importe recuperable. Básicamente. Entonces regreso a la presentación. Ahora, el importe recuperable también es una comparación o surge de una comparación. Esa comparación es el valor razonable menos los costos de disposición o los costos de ventas. Vean que en el caso de la revaluación únicamente nos importaba cuánto era el valor que tenía en el mercado la máquina o el edificio o el activo que estábamos vendiendo o valorando, ¿verdad? Aquí nos importa no solamente ese valor de mercado, sino también los costos asociados a la venta. Por ejemplo, si yo pongo a la venta un terreno, tendré que incurrir tal vez en un vendedor de ese terreno, en la parte de publicidad. También hay costos de traspaso, también hay costos de impuestos. Todos esos costos asociados a la transacción tengo que considerarlos, de manera tal que el valor razonable menos los costos de ventas o de disposición, como viene acá, es el valor neto de vender aquel activo. Es la ganancia que va a tener como tal la empresa o la persona únicamente de ese activo. Y el otro término, que es el valor en uso, este es un término un poco, o que surge de un elemento un poco más financiero. Ustedes lo habrán visto tal vez en el curso de finanzas, de administración financiera 1 y 2, por ahí va, que es un flujo efectivo. Mis activos generan dinero a lo largo del tiempo. Y el valor en uso no es otra cosa que proyectarle ese dinero que el activo va a generar a lo largo de su vida útil. Imaginémonos una máquina que yo tengo por 5 años. Esa máquina yo le puedo proyectar cuánto es la utilidad que me va a generar durante 5 años exclusivamente esa máquina. Entonces vean que aquí estoy comparando si yo vendo la máquina versus si yo me dejo la máquina durante esos 5 años. Para escoger el más alto. Ojo que aquí es el más alto, es el mayor,
el que yo tengo que escoger, es el mayor entre el valor razonable y el valor en uso. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, paso a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí un poco lo que ya había dicho, ¿verdad? El valor razonable menos los costos de disposición. No es otra cosa que el valor razonable del activo, pero además tengo que considerarle el componente de los costos incrementales por la disposición del activo, ¿verdad? Les reitero, todo el gasto que yo incurra para poder venderlo. Si yo incurro en vendedores, en comisiones, en publicidad, ¿verdad? Todo eso son los costos incrementales asociados a esa transacción. Y el valor en uso, que les digo que es un componente un poco más financiero, tiene varios elementos. En el curso de finanzas, ustedes ya lo habrán llevado, verán, de cómo se hace un flujo de efectivo descontado. Esto es lo mismo, es un flujo de efectivo descontado. Yo tengo que lograr proyectar para mi activo los flujos de efectivo futuros. ¿A qué nos referimos con los flujos de efectivo futuros? Las entradas de efectivo de ese activo menos sus gastos. Es decir, el dinero neto que genera esa máquina. Porque por supuesto, la máquina no solo genera producto para la venta, también para la máquina yo tengo que incurrir en mantenimientos, tiene gastos por depreciación, tal vez tenga alguna reparación, ¿verdad? Hay algunos elementos que va a ocupar, hay máquinas que ocuparán los aceites, y otros lubricantes, gasolina, ¿verdad? Depende de la máquina, del equipo que estamos trabajando, tendrá gastos asociados para que el equipo funcione. Entonces, aquí hablamos de un flujo de efectivo que sería la entrada que nos da la máquina menos la salida asociada a la misma. O el activo, ¿verdad? También puede ser cualquier otra cosa. Importante que también son las posibles variaciones en el importe temporal de dicho flujo. Porque si bien es cierto, la máquina me va a generar esos ingresos y esos gastos, no necesariamente van a quedarse a perpetuidad. Puede ser que en el año 1 yo estoy proyectando que voy a conseguir con la máquina un ingreso neto de 5 millones, pero en el año 2 yo podría calcular que la máquina ahora va a generar un poquitito más o un poquitito menos. Podría ser que a partir del año 2 ese ingreso neto que genera la máquina no sea de 5 millones, sino de 6 o de 4 millones. También hay que considerar un valor temporal del dinero. Ese es un dinero que me voy a ganar en el futuro producto de esta máquina. Así que yo tengo que traerlo a valor presente. Tengo que ver cuánto es ese dinero que genera la máquina en el año 5 hoy. Estaría el precio por presencia de incertidumbre inherente al activo, es decir, la parte de la evaluación del riesgo asociado a este activo y otros factores tales como la iliquidez que los participantes del mercado reflejan. Entonces, ¿cómo se refleja todo esto en un cálculo? Hay que hacer algo tal que así, donde yo tengo todos los años el flujo de efectivo de la máquina, es decir, sus ingresos y sus salidas. Les decía que estos ingresos pueden ir variando. Por ejemplo, en el año 1 yo puedo considerar unas entradas de efectivo de 5 millones con unas salidas de, no sé, 3 millones para un flujo de 2 millones. Yo podría considerar que este es el flujo que genera la máquina todos los años. O podría ser que yo considere que para cada año va fluctuando, que en el año 2 tal vez es no 5 millones, sino 5 millones 500 mil. Va a ir subiendo la cantidad de producción tal vez. Igual paralelamente la cantidad de gasto. Ahora, reitero que esto es una proyección a una cantidad de años en específico. Yo ocupo saber cuánto vale hoy. Yo tengo que descontar todo esto a valor presente, básicamente. Valor presente sería el año 0, ¿verdad?
cuando yo estoy haciendo la proyección. Para esto ocupo lo que es la tasa de descuento. Y además de traer a valor presente los flujos, que es descontarlos con esa tasa, que ahorita lo vamos a ver cómo se hace, también, bueno, aquí está escondido el valor. En el año 5, los activos en muchos casos tienen un valor residual. El valor residual también lo tengo que traer a valor presente, es parte del flujo del activo. Entonces, al final el valor en uso es el valor residual a valor presente más el valor de los flujos descontados que puede generar el activo durante los próximos 5 años o durante toda su vida útil, ¿verdad? Durante el periodo que nosotros estamos estimando que generará efectivo aquel activo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, ya para ir terminando esta parte del deterioro y pasar ya a ver un ejercicio práctico. El deterioro no es algo antojadizo que a mí se me ocurrió que mi activo tal vez está deteriorado. Tienen que haber algunos indicadores de que el activo puede estar deteriorado. Un indicador que ya vimos es precisamente que yo hago una revaluación y al final la revaluación me dio que el activo tiene un valor por arriba del valor razonable. Ese es un indicador perfecto de que mi activo está deteriorado. Pero la norma también me habla de otros indicadores. Aquí tenemos unos indicadores externos a la empresa. El primero es que el valor de mercado del activo cae. Vean, una declinación del valor de mercado. Cambios negativos en las tecnologías, mercados, economías o leyes. Por ejemplo, yo tenía un activo que fuera la última tecnología, pero mañana sale una tecnología más eficiente. Mi activo está deteriorado. El incremento en las tasas de mercado, ¿verdad? Porque al final, vean que yo descuento el flujo de efectivo con una tasa. Entre más alta sea la tasa, más o menos vale más bien mi activo. Los precios de las acciones de las compañías están por debajo de su valor en libros. Ese es otro indicador de que los activos se podrían haber deteriorado. O bien hay algunos indicadores internos, la obsolescencia o deterioro físico del activo, que pues es un poco más notorio porque estamos con el activo y podemos identificar esos elementos físicos. Activos que son parte de una reestructuración y que se mantienen para su retiro también. Son activos que posiblemente están deteriorados o que su rendimiento económico es peor que el que se había esperado originalmente. Bueno, y lo último con esto es que, reitero, puede ser que hoy yo detecte que haya un deterioro del activo, pero no necesariamente este se va a mantener a lo largo del tiempo. Hoy puede haber un deterioro, pero cuando yo hago las segundas valoraciones dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 3 años, puede ser que este deterioro vaya aumentando o puede ser que hayan reversiones del deterioro, que al final de cuentas hay que pues, regresar al activo como si nunca se hubiera deteriorado, que es lo que nos pide la norma. A nivel de asientos hay 3 posibilidades. Imaginémonos un primer escenario donde nunca se ha hecho un deterioro o que no hay un deterioro registrado. El asiento es muy sencillo porque es simplemente pérdida por deterioro contra deterioro acumulado del activo, por lo que me dio la diferencia. Puede ser que sea un deterioro luego de un superávit, es decir, antes el activo estaba revaluado y ahora se deterioró, en cuyo caso tengo que eliminar el superávit anterior y registrar la pérdida por deterioro. Vean que en este caso, que es la eliminación de un superávit, es decir, registro el deterioro después de haberlo revaluado, lo que tengo que hacer es eliminar el equipo revaluado con todo lo relacionado a él, su superávit y su depreciación. Y procedo a hacer el mismo asiento del registro del deterioro normal, deterioro, pérdida contra deterioro acumulado. O el tercer caso que sea
una reversión de un deterioro, en cuyo caso elimino el deterioro acumulado, hago un ajuste de su depreciación y registro una ganancia por reversión de pérdida por deterioro. Básicamente. Entonces vean que los registros son relativamente sencillos, hay varias posibilidades, pero bueno, ya aquí tenemos los diferentes escenarios. También es importante mencionar que hay algunos activos que no vamos a poderles hacer el deterioro. Por ejemplo, hay activos que no funcionan por sí solos. Imaginémonos el caso de una mesa, una silla, un edificio en sí. El edificio no genera efectivo. Es muy difícil yo poder hacerle el cálculo del deterioro del valor, porque tengo que calcularle el valor en uso, tengo que calcularle el valor razonable, tengo que calcularle el valor en libros. El valor en uso para estos casos es casi imposible, porque un edificio por sí solo no tiene entradas y salidas de efectivo. Él tiene entradas y salidas de efectivo en la medida que se combina con otros activos, ¿verdad? Entonces, la norma nos dice que en esos casos donde hay activos que por sí solos no tienen esa posibilidad de tener ese flujo de efectivo y que trabajan de manera conjunta, nosotros podemos hacer lo que se conoce como unidades generadoras de efectivo, que es un conjunto de activos que, digamos, funciona de manera conjunta, no puedo separarlos. En cuyo caso, el importe recuperable de una unidad generadora de efectivo va a ser el mayor entre el valor razonable menos los costos de ventas y su valor en uso, pero del conjunto de activos. Y uno dirá, bueno, pero es que cada activo tiene su vida útil. Vean que la norma nos dice que para poder hacerlo, tengo que homologarles la vida útil considerando la vida útil del activo más pequeño. Porque las máquinas, por ejemplo, tienen tal vez una vida útil de 5 años, pero un edificio tiene una vida útil de 50 años. Entonces, cuando yo lo combino en la unidad generadora de efectivo, no puedo hacer mi proyección a 50 años. Tengo que hacerlo con el activo que vale o que tiene menor vida útil, que son las máquinas, por ejemplo, que son a 5 años. Y así lo último, es la información que hay que revelar en las notas de los estados financieros, que es el importe de las pérdidas por deterioro del valor, la cual estaríamos representando en dos partes. En el estado de situación va a ir el deterioro acumulado del valor, el cual es una contrapartida del activo correspondiente. Entonces yo tengo el activo, un vehículo con su depreciación acumulada y su deterioro acumulado. El importe de posibles reversiones de las pérdidas por deterioro, ¿verdad? Si hay una reversión, entonces ahí tendremos reflejado la parte de la ganancia por reversión. También tendríamos el importe de las pérdidas por deterioro del valor de los activos revaluados en caso de que sean posteriores a una revaluación. Y los supuestos para el reconocimiento de la pérdida o de su reversión, ¿verdad? Aquí hay que considerar que no es antojadizo que yo me ponga a registrar la pérdida por deterioro del valor. Por el contrario, obedece a que hay unos criterios que la norma nos da por aquí como indicadores internos y los externos. Entonces, obedecen, si los analizamos, a un estudio o un análisis que nosotros hemos realizado, no es algo antojadizo. Yo tuve que haber ido a revisar los valores de mercado del activo, por ejemplo, o las tasas de mercado, o tal vez tendría que haber visto o realizado un análisis del rendimiento económico del activo, ¿verdad? No es algo antojadizo que yo me imaginaba que el activo estaba teniendo un menor rendimiento, sino que después de hacer un análisis, un estudio, determinamos que aquel activo efectivamente tenía un menor rendimiento. Bien, ¿alguna consulta con la parte teórica? No hay nada más. Ese análisis, estudio antes del deterioro, es algo que nosotros debemos de calcular o que ya nos iban a dar. Aquí se los vamos a dar, porque en la vida real ahí
se ocupa inclusive algún peritaje o algún elemento que haga ese estudio, ¿verdad? Algún experto en la máquina es el que tiene que ver si la máquina tiene algún, digamos, rendimiento menor al que el fabricante había considerado originalmente. Y ya eso es un poco más allá de lo contable, ¿verdad? Ocupamos un ingeniero que venga a hacer el estudio. Entonces, nosotros para fines de nuestro curso lo que vamos a tener es que ya alguien lo hizo y tenemos esa información. Y no sé si hay alguna otra consulta. Por ahí veo la consulta de Fiorella que me dice que si esa presentación nos la puede mandar por WhatsApp. Sí, yo ahorita se las paso, no hay problema. Les voy a mandar esta y la de la semana pasada. Que me parece que la de la semana pasada tenían solo la de doña Susana. Y yo les voy a estar pasando también la que vimos, ¿verdad? La que vieron conmigo. Bien, dicho esto, entonces me voy a pasar a los ejercicios. Y no sé si lo vemos bien. Y voy a hacer el ejercicio número 2. Voy a quitar por aquí la cámara. Entonces, el ejercicio 2 precisamente es para que veamos un deterioro del valor de los activos. La idea con este ejercicio es que tengamos una primer valoración. Es decir, aquí no estamos considerando que existe algún saldo previo ni nada, ¿verdad? Esta es la primera vez que la empresa va a hacer el análisis del deterioro del valor. Bien, dice el caso o la práctica 2 que el 25 de febrero del 2000X2 se adquiere una maquinaria con un valor de 6.580.000. Recordemos que para poder hacer el análisis del deterioro del valor del activo, voy a comenzar desde el inicio para poder llevar el valor en libros. Entonces, aquí está el valor del costo, el cual yo ocupo para determinar en algún momento el valor en libros. La maquinaria tiene un valor residual de 100.000 y se deprecia por el método de línea recta durante su vida útil de 10 años a partir del mes de la compra. La empresa hace cierres contables al 31 de diciembre de cada año. Entonces voy a comenzar con esta parte. Lo que hizo la empresa históricamente, que yo tendría que irme a analizarlo, es que el 25 de febrero se hizo la adquisición de este activo, que es una máquina, ¿verdad? Aquí tendríamos la maquinaria. Y no dice cómo la pagaron. Voy a poner que es bancos. Y es por 6.580.000. Una vez que se adquiere el activo, procederíamos a determinar su depreciación. Aquí tienen que manejar muy bien los diferentes métodos de depreciación, ¿verdad? Ya hemos visto varios y ocupamos que manejen todos. El método que nos dicen aquí es línea recta. Línea recta, estamos bajo el supuesto de que todos los años se registra el mismo monto de depreciación. Para esto yo comienzo con el costo. El costo es el que registré en la partida de maquinaria. Tendríamos el valor residual, que dice por aquí que eran 100.000 colones. Y nada más una consultita, ahí ven bien, o lo hago un poco más grande, o ocupan alguna cosita. Ahí todo está clarísimo. Se ve muy claro, profe. Excelente. Entonces, tenemos el costo, le quito el valor residual y me va a dar el valor depreciable. Recordemos que este valor depreciable es el que yo voy a distribuir a lo largo de la vida del activo, de manera tal que al final de su vida útil yo tenga en libros únicamente el valor residual, que es en lo que yo espero vender el activo en algún momento.
La vida útil en este caso decía que era 10 años. Por tanto, la depreciación mensual del activo es de 648,000. Por aquí, bueno, ya aquí les están soplando esta plantilla, bueno, indica que en el mes, perdón, que en el año 2000X2 no tuvimos el activo todo el año. No tuvimos el activo todo el año. Lo tuvimos a partir de que yo lo compré en febrero. Y la política de la empresa, que viene por aquí, es depreciarlo, vamos a ver, a partir del mes siguiente, me parece que es. A partir del mes de la compra. Bueno, si es a partir del mes de la compra, significa que voy a tomar en cuenta todo febrero y de febrero hasta diciembre. Significa que durante el año 2000X2, este activo estuvo por 11 meses. La depreciación del año 2000X2 va a ser los 648,000, la parte proporcional de 11 meses. 11 meses de 12 que correspondían. Por tanto, el 31 de diciembre del 2000X2, yo voy a registrar el gasto por depreciación contra la depreciación acumulada de la maquinaria. Este va a ser por 594,000 colones. Este asiento únicamente va a aplicar para el primer año, porque a partir del segundo año ya voy a colocar la depreciación anual que determinamos por aquí de 648,000. ¿Verdad? Todos los demás años va a ser gasto por depreciación contra depreciación acumulada por la suma de 648,000 colones, básicamente. ¿Dudas con esta parte? ¿Hay algún valor que tengan consulta, alguna cuenta? No. Profe, Sí. yo tengo una consulta del mes del año 20X2, perdón, de depreciación del 20X2. ¿Cómo sacó ese valor? Y me perdí Claro. cuando lo estaba copiando. Sí, no se preocupen. Sería 648,000, ¿verdad? Que es la de un año. Ajá. Por 11 meses dividido entre 12. Porque es la parte proporcional, ¿verdad? En ese año yo solo tuve 11 meses. 11 de 12. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Pero sí le dio los 594. Lo estoy calculando en este momento. Ok. Está bien. Nos avisas si... Sí, me dio, profe. Excelente. Gracias. Con gusto. No sé si hay alguien más. Bien, entonces, continuando con el ejercicio, de hecho que voy a bajar un toquecito. El ejercicio dice, ¿a dónde quedamos? Debido a cambios en las líneas de producción en años anteriores, la máquina ha tenido una utilización más activa, por lo que la administración de la empresa cree que al 1 de enero del 2016 existe un deterioro del valor de dicha maquinaria. Entonces, vean que ahí está la parte de los indicios. La empresa tuvo que haber tenido un indicio. Entonces, después de los indicios, dice que para lo cual le solicita a usted como estudiante avanzado de contabilidad que determine si existe o no dicho deterioro y su monto. Para esto, bueno, no nos lo dieron ahí.
Bueno, para esto se tuvo que haber hecho el análisis que hablaba ahora, que es este pedacito que está en las indicaciones. Se sabe que al 1 de enero del 2016, el valor razonable menos los costos de ventas de una máquina similar, entonces vean que fue al mercado a ver una máquina similar a esta, es de 3.166.000. Y reitero, vean que ya nos lo tienen que dar porque estaría difícil. Y que el importe del valor en uso según el valor presente de las estimaciones de los flujos de efectivo es de 3 millones. Ese valor en uso, ese valor en uso sí, vamos a aprender a sacarlo más adelante en otro de los ejercicios. Por el momento, vean que aquí no lo dieron. Entonces, yo ocupo determinar los diferentes elementos que nos decía la NIC 36. El primero sería el valor en libros. El valor en libros va a ser el costo del activo, que fue el monto por el que lo adquirí, ¿verdad? Ya lo había considerado, de hecho, aquí para fines de la depreciación. Son los 6.580.000. La depreciación que está acumulada, aquí hay un error, no es al 1 de enero del, aquí sería al 1 de enero del 2000X6. X6. Bueno, al 31 de diciembre del 2005. Sí. ¿Cuál va a ser esa depreciación? Los 11 meses del primer año y 3 años completos de depreciación, básicamente. Tendríamos esos 4 años de depreciación, que son 2.578.000. Y el valor en libros va a ser el costo de adquisición del activo menos la depreciación acumulada. Y esto me está dando 4.042.000. Y ese valor lo tengo que comparar con el importe recuperable, que está por aquí. El importe recuperable lo determino con el valor razonable y el valor en uso. Entonces, dice que el valor razonable menos los costos de ventas, 3.166.000. Y el valor en uso es de 3 millones. Entonces, tengo que hacer la primera comparación. Comparo valor razonable menos los costos de ventas y valor en uso. Y tengo que determinar cuál es el mayor. Ojo, la primera comparación es cuál es el mayor. El mayor entre el valor en uso y el valor razonable menos los costos de ventas es 3.166.000, que era el valor razonable menos los costos de ventas. Y ahora comparo el importe recuperable con el valor en libros. Si el importe recuperable es menor al valor en libros, hay una pérdida. ¿Tenemos o no tenemos una pérdida? Profe, Sí. ¿qué hizo ahí en el importe recuperable? ¿Me lo puede repetir? Coloqué el máximo entre los dos valores. Máximo entre valor razonable y valor en uso. Aquí ocupo el más alto. Ahí es como, ok, sí, es como premio mayor, sí. Okay. Sí, ahí tiene que ser el mayor, exactamente. Gracias. Con gusto. Ahí tiene que ser el mayor. Y después aquí en esta, ¿verdad? Esta es la primera comparación. Este de aquí, que sería entre el valor en uso y el valor razonable. Y la segunda va a ser aquí, entre el importe recuperable y el valor en libros. Aquí, por el contrario, tiene que quedarme el más bajo, que el más bajo sería el importe recuperable. Entonces, bajo ese supuesto, ¿tendríamos pérdida o no? Sí. Sí. Correcto, tendríamos pérdida. Vean que esto es muy interesante porque para fines de las evaluaciones hay que tener cuidado de que podría no tener pérdida, ¿verdad? Y tendríamos que aplicar la revaluación. Pero aquí hay pérdida. Entonces, voy a calcular la diferencia entre el valor en libros y el importe recuperable. Me está dando una pérdida por 876.000. Y procedo con el asiento. Pérdida por deterioro
deterioro contra deterioro acumulado por los 876,000. Reitero que esta pérdida por deterioro va a ir al estado de resultados. Y el deterioro acumulado, que aquí le podríamos poner que era de la maquinaria. Bueno, a ambos le podemos poner que es de la maquinaria. Este deterioro acumulado va a ir al estado de situación como una contrapartida de la maquinaria. Ahora la maquinaria sería maquinaria menos depreciación menos deterioro. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Adelante, Carlos. Disculpe, ¿cómo dijo que va en el estado de situación financiera? El estado de situación financiera iría como una contrapartida del activo, digamos. En este caso, por ejemplo, yo tendría maquinaria, para que no nos lo imaginemos, maquinaria por los 6,580,000. Tendríamos la depreciación acumulada de la maquinaria, que sería esta que yo tengo aquí de 2,578,000. Y tendríamos por aquí el deterioro acumulado. Deterioro. Va entonces como una contrapartida en el estado de situación, reduciendo el valor del activo. El valor de este activo, el neto en el estado de situación, va a ser el costo de la maquinaria menos su depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. Que ojo, ¿verdad? Vean que tiene que coincidirnos con el importe recuperable. Si alguien nos iba a decir algo. A ver si ya mía. Bueno, alguien levantó la mano. Carlos. Listo, profe, gracias. Con gusto. Bien. Ahora, hay otro fenómeno que va a suceder por acá. Cuando yo registro esta pérdida por deterioro, el activo vale menos en libros, ¿verdad? Entonces, yo tengo que recalcular la depreciación anual. La depreciación, cada vez que yo registro un deterioro, va a ser menor. Entonces, yo tengo el valor en libros, que el valor en libros, bueno, de hecho lo saqué por aquí, es este. Este de aquí me va a servir, voy a colocarlo aquí, no estaba en la plantilla, pero el valor en libros va a ser el costo del activo menos su depreciación, menos su deterioro acumulado y menos, bueno, sería menos ellos dos. Este neto del activo es su actual valor en libros. Y a este valor en libros le tengo que recalcular toda la depreciación por el método que corresponde. En este caso el método era línea recta. Así que aquí el valor residual le voy a restar 100,000 colones, lo cual me da el nuevo valor depreciable. Y ese valor depreciable lo voy a llevar por los años que le quedan. ¿Cuántos años le quedan? Bueno, este ejercicio en particular tiene una trampa, ¿verdad? Si lo hemos visto. Son estos 11 meses. Yo no puedo hacerlo por años. Tendría que convertir los 10 años en meses para quitarle este. Entonces, la vida útil restante en meses, bueno, la vida útil del activo eran 10 años por 12, ¿verdad? Esta era toda la vida útil del activo. El activo tenía una vida útil de 120 meses, al cual en el año 1, en el año 2000X2, le quité 11 meses. Y en los demás años, 2000X3, 2000X4 y 2000X5, le resté 12 meses. 3 por 12. Esto me está dando que le quedan 73 meses. ¿Estamos de acuerdo con ese? ¿O alguien no le dio 73?
¿Todo bien? Bueno, voy a tomar el nuevo valor depreciable y lo divido entre 73. Esta es la depreciación por mes. Y si yo la multiplico por 12, pues será por año, ¿verdad? Que son 504,000. Precisamente yo ocupo la de un año. Aquí esto sigue teniendo un error. Esto es 31 de diciembre del 2006. Al 31 de diciembre del 2006, ahora esta va a ser la depreciación que yo sigo registrando. Ya no registramos la depreciación original de 648,000, sino que la depreciación que se sigue registrando son estos 504,000. Gasto por depreciación. Bueno, el asiento estaba por aquí arriba, ahora voy a copiar. Gasto por depreciación contra depreciación acumulada. Y ahí terminaríamos el ejercicio número 2. No sé cómo lo vieron. ¿Hay alguna consulta? Profe, esto último que hicimos sigue el mismo principio de cuando, digamos, se nos estropea un motor y lo cargamos a la depreciación acumulada, ¿verdad? Correcto. Ok. Exactamente. Exactamente. Adelante, Bianca. Profe, ¿usted puede poner ahí como cómo sacó la vida útil restante? O sea, le restó los 11 meses, Ah, ok. Voy pero a ¿qué ponerlo por más? aquí. Sí, eran. Voy a poner acá. Eran los 10 años. Voy a poner también los 10 años por 12, ¿verdad? Que eso es el total de la vida útil del activo. Le resté 11 meses, que son los 11 meses del primer año, porque este primer año era de febrero a diciembre. Y aquí tenemos 3 años que estaban completos, 2000 X3, X4 y X5. Entonces le voy a restar 3 años por 12. Y vamos a ver cómo lo genera así. Ahí está. Y básicamente, ese es el cálculo. Ah, qué profe, gracias. Pero sí le dio. No. Sí, sí, Excelente. gracias. Excelente. Está bien, con gusto. No sé si hay alguien más. Profe, disculpe, es que me quedo un poco perdida. ¿De Sí. dónde sacó esos 100,000 del valor residual? Claro, era el valor residual que tenía el activo desde que yo lo adquirí. Véalo aquí que en el texto dice, la maquinaria tiene un valor residual de 100,000. Ujú, ya. No cambió, no cambió. Si nos hubieran dicho que tal vez después de esta valoración, ahora su valor residual era, no sé, 200,000 colones, yo pongo ese nuevo. Pero si no me dicen nada del nuevo valor residual, utilizo el mismo que ya tenía. Entonces, mantuve el que ya teníamos. Perfecto, profe, gracias. Con gusto. No sé si hay alguna otra consulta. Bianca por ahí tiene aún la mano levantada. No sé si era de hace un ratito o era de hace un rato. Sí, profe, era eso. Está bien. No sé si hay alguien más. Bien, si no hay más consultas, bueno,